Eh, Bueno, el día de hoy vamos a presentar lo que es el tema del pensamiento visto desde el punto aristotélico. El equipo se encuentra conformado por su servidor, Cristian Galindo, mi compañero Moisés Maza y Jonathan Flores. Primero, tenemos que declarar que el pensamiento aristotélico nace por Aristóteles, quien fue influenciado de Platón. Asimismo, Aristóteles nos especifica que, sí, que todo ser tiene un alma, mientras que Platón la especificaba nada más en el ser humano. Aristóteles decía que cualquier ser, ya fuera una planta, vegetal, animal, humano, tenía una, y les dio un nombre representativo a cada una. Para las plantas fue el vegetativa, para los animales la sensitiva y para el humano la racional. Aquí es donde Aristóteles basa su conocimiento en la razón. La razón es la que nos va a dar el conocimiento. Por ende, el ser humano es el único ser que al tener un alma racional puede obtener el conocimiento. Asimismo, se nos explica que Aristóteles determinaba al ser humano en cuanto a su forma, en una forma ilemórfica. Aquí la dividían dos cosas: la materia, que es el cuerpo del ser, y lo que sería el alma, que es la forma. Y sería la sustancia o la esencia que determinaría qué es lo que uno va a hacer o lo que sería con el tiempo. Para el pensamiento y para explicar en qué se basa esto, él lo basaba en la teoría llamada teoría de la abstracción. Esta teoría se basaba a base de experiencias y estas experiencias las daban los sentidos: gusto, vista, olfato, tacto. Asimismo, la razón aplicaba la abstracción, era observar los objetos, tocarlos, verlos y después analizar esto. Esto, por ende, nos daba un aprendizaje inductivo, que es en lo que se basa esta teoría de la abstracción. Para poder hacerlo, se tenía que someter el conocimiento obtenido a la razón. Aquí tenemos una pequeña explicación de cómo viene siendo esta teoría. Los objetos se conocían por sustancias, según Aristóteles. Estas sustancias eran los seres singulares, la materia, seres cambiantes. Para él, el ser humano lo percibía a base de imágenes. Esas imágenes eventualmente le darían un entendimiento. Para eso, él también nos decía que el entendimiento se dividía en dos partes. Había un agente, que es, por así decirlo, la experiencia que obtenemos, y un paciente, que recibe la información de la gente, el cual se ve influenciado por los sentidos, la vista, el olfato, el tacto, se las pasa al entendimiento paciente, y va a empezar a hacer lo que son los conceptos. Aquí mismo Aristóteles, determinaba que había un conocimiento sensible y un conocimiento intelectual, pero él los juntaba en un solo proceso. Estos dos eran parte de un mismo proceso, mientras que para su maestro Platón eran mundos diferentes o partes diferentes. Asimismo, en esta imagen, como un ejemplo, podemos decirlo, vemos este árbol, yo lo estoy viendo y lo analizo. Y pues si yo lo veo, puedo tener una idea diferente y eventualmente con mi entendimiento agente y paciente, yo le doy una interpretación diferente. Yo lo veo y puedo interpretarlo como, puede ser un árbol en forma de un pino, puede ser un árbol para un clima de otoño, mientras que alguien más lo puede interpretar de otra forma. Bueno, Aristóteles consideraba que la arquitectura era, o más bien es un arte de encaje que establece una relación necesaria entre una acción y su consecuencia, un beneficio colectivo. La arquitectura construye o trama las reglas que regulan en la vida común. Ok, bueno, lo que Aristóteles como tal intentaba decirnos era que en sí la arquitectura tenía un objetivo en específico, o sea, darle algo importante al ser humano. Digámoslo así, basándonos en el ejemplo o la forma de ver de Aristóteles, si lo basamos a un contexto arquitectónico, esta obra que podemos ver, si la vemos a ciencia cierta, por así decirlo, mis sentidos, aquí es, por así decirlo, un poquito en lo que yo puedo diferir de lo que decía Aristóteles.
es que en esta edificación uno piensa que por la excesiva masa que está cargando el pequeño soporte no es la indicada y que pues no podría ser. Si yo lo veo con los sentidos como me lo plantea Aristóteles, vista, en este caso vista, tal vez tocarlo, tocar la textura, yo lo puedo ver como algo que pues, no puede ser imaginable, pero es que aquí hay algo que yo lo puedo ver, pero también hay una verdad detrás de él, hay un estudio más complejo, de que hay una matemática, un cálculo, algo que ayudó a que esta forma pudiese ser y estuviera ahí. Aquí es donde yo difiero de Aristóteles, porque pues, los sentidos te pueden engañar, pero hay verdades mucho más allá que requieren un mayor entendimiento. Es que exactamente de eso viene, Cris, que el concepto de tecnología que se equivale a experiencia, pero la experiencia no es nada sin un comprobante científico. Pero entonces tú me estás ¿Doy a entender? diciendo, a ver, explícamelo un poco más. Sí, mira, lo que tú me dices que generas conocimiento y a través de eso generas una experiencia que con memoria ya llevas una percepción. Pongamos un ejemplo vago. Si tú comes algo y te hace daño, a través de tus sentidos, de tu experiencia, dirías, pues eso me hace mal. Pero si no entra en un, ¿cómo te lo diría?, razonamiento científico el por qué me hizo daño. Solo sabes que esa comida te hizo daño. Científicamente te tendrás que poner a pensar qué parte de esa comida me hizo daño. Ahí es donde la experiencia no te sirve de mucho, porque tal vez otro tipo de comida tenga la misma sustancia que te hizo daño, pero tú no lo sabrías, porque no contienes la experiencia previa, ¿sí me doy a entender? Entonces, por así decirlo, para poder llegar a esto, yo lo percibo así, pero ya hay un estudio que ya lo justificó y hace hace que sea verdadero. Exactamente. Esto tiene un cálculo científico, o sea, no podrías, tú lo ves y dices, no, ¿cómo podría ser esto posible? Tendrías que experimentar a base de algo científico y decir, no, pues a través de los cálculos necesarios, esto ya se puede hacer. Entonces tú utilizas la razón, porque tú me estás diciendo que lo ves, sí, pero tú estás razonando, tú me estás diciendo que hay un estudio, hay algo más atrás de eso. No te quedas nada más con la idea que tus sentidos te dieron. Ajá, exactamente, o sea, yo no, hay un estudio que, como puedes ver en la imagen, tiene un estudio, una justificación científica, entonces a través de la experiencia, digamos, si yo tuviera experiencia, yo no podría aplicar lo que vemos en esta imagen en otra estructura, porque pues no es lo mismo. La otra estructura tendría que tener su propia base científica. ¿Sí me doy a entender? Sí, pero entonces ya no estaríamos aplicando el aprender por sentidos, porque o sea, por sentido yo lo estoy viendo así por los sentidos, pero ya hay más allá y estás razonándolo. Va más allá de lo funcional, de hecho. De Entonces, por nuestros así propios decirlo, sentidos va lo que podemos entender como funcionar en la arquitectura. Nosotros podemos entender que esto como tal quizás podría, si a simple vista no es estético y quizás también no se vería bien, pero de cierta manera, como dijo mi compañero, hay cálculos que hicieron que esto por sí solo podía volverse funcional y tener sentido para que por ende pudiéramos apreciarlo como lo es ahora. Exacto, es que, a ver, creo que no me has de entender. A través de la experiencia yo podría hacer esto, ¿no? Pero esta figura en general tiene sus medidas, tiene su peso y tiene su justificante científico, por así decirlo. Pero si yo quisiera hacer lo mismo con otra estructura, no me va a salir igual. ¿Por qué? Porque pues esto tiene su base científica, la otra tendría que tener su propia base científica, su propio cálculo, su propio peso. Y creo que igual pasa con la arquitectura, ¿no? Porque, bueno, según investigué, la epistemología viene y se encarga con el tiempo. Entonces, si hiciera, no sé, una obra arquitectónica de antaño, esa obra tiene su propia base científica, el por qué está ahí, por qué se hace así. Y ya no podría aplicarla a lo de antes, a lo de ahora, porque ahora tenemos nuevas necesidades. Sí, nuevas necesidades, y aparte de que se fue adquiriendo un nuevo conocimiento. Entonces, no es lo mismo una cabaña de antaño que una casa moderna hoy en día, ¿sabes? Porque se fueron fabricando nuevos materiales, se fue proyectando nuevas
nueva forma de distribución, y eso fue a través de experiencia que los arquitectos fueron adquiriendo. Ok. Bueno, yo estoy firme a mi idea de que, bueno, no, aquí comparto que hay más allá, o sea, que hay uso de la razón, y ya no solo del uso de los sentidos. Tal vez sí lo hubo en un inicio, y eventualmente la experiencia fue haciendo que cambiara y se llegara a este resultado, pero también fue involucrada la razón. Ah, obviamente, sí. Ok, ¿Tú qué bueno. dices, Johnny? Sí, claro. Esa misma razón, como tú lo has dicho, compañeros, básicamente lo que nos ha llevado a ese funcionamiento de cierta manera. Prácticamente se tuvo que llegar de entre muchos intentos a algo que como tal se pudiera ver y tener una especie de funcionalidad, independientemente de que no se vea bello o agradable a la vista. Uh-huh. Ok. Bueno, en fin, en la humanidad prácticamente un estilo que básicamente está desde hace bastante tiempo fue el estilo románico, la cual fue un estilo de arquitectura que resultó del uso combinado y armónico de elementos constructivos y también ornamentales, tanto de procedencia latina como oriental. Esta se le pueden atribuir características generales, pero en sí, bueno, lo que trato de decir es que tenía una especie de arquitectura bastante en ascenso. Eran ideas que en su momento bueno, tenían pocas, por así decirlo, pocas procedencia, tal cual como que tenía una anchura en muros bastante grande y que en sí contaba con colores en sí bastante poco llamativos como grises y blancos. En sí era una arquitectura que prácticamente podemos decir que era poco llamativa, pero es por lo mismo de que en aquellos tiempos en los que se desarrolló el estilo románico no era, no era llamativo, eran los inicios de esta arquitectura, de esto que podemos nosotros conocer como arquitectura y que en su momento incluso quizás a mucha persona pudo haberle gustado. Es básicamente a eso que nuestros propios sentidos lo podemos percibir como algo, en aquel momento, algo bastante ambiguo, aunque para aquel momento definitivamente era algo que a las personas de aquella época les gustó bastante. Entonces, por así decirlo, podemos decir que los sentidos en aquel, o sea, si aprendemos por los sentidos, podemos, aquí yo quiero decir algo, es que digamos que para alguien llevó su estudio y todo, fue algo único de la época, que todo debía ser así. Él lo percibía así. Pero pues había otras personas que lo percibían con otra forma, percibían con sentidos de otra forma. Digámoslo así, podía haber opositores a este estilo, pero eventualmente el que hubiera más a favor haría que, pues, que ese estilo fuera representado como lo mejor de ese tiempo. Exacto. Prácticamente siempre van a haber detractores y gente a la que le guste algo en específico. En este caso, a esta obra arquitectónica siempre también tuvo detractores, pero especialmente tuvo gente que apoyaba este trabajo, que le gustaba este estilo y que por ende logró trascender a través de los años y seguir, bueno, no continuar como tal, pero sí convertirse en algo, en lo que es algo, parte de la historia de la arquitectura como la conocemos actualmente. Pues sí, todo depende de la perspectiva, ¿no? Exacto. Va a ver, veamos. Oigan, chicos, yo tengo aquí una duda. Entonces, para el pensamiento etimológico, se basa en los sentidos. Entonces, si yo puedo aprender, digamos que de lo visual y aplicarlo en otras obras, y ya con un base científico en la estructura de dicho edificio en otras obras. Es decir, si yo quisiera hacer un nuevo diseño, podría ver ejemplos como los que vemos en pantalla y tratar de replicar algunos detalles arquitectónicos. Ahí, ahí podrías decirlo que tú lo vas a hacer con un estilo. Es que yo aquí difiero un poco. Mira, tú digamos lo que quieres construir una iglesia, como esta iglesia de estilo gótico. Ajá.
Y te vas a buscar esto como, te basas en esta, como un caso analógico. Tú vas a usar tu percepción, tu vista, tal vez si visitas alguna en algún momento el tacto, para ver cómo era, de qué materiales era. Pero ahora bien, aquí sí respeto, estás utilizando la epistemología de Aristóteles, porque tú estás entendiendo, viendo y luego lo vas a abstraer en una forma que tú veas funcional. Pero eventualmente ya no va a ser la misma esencia, porque para en tu caso o en nuestro caso ya es una época diferente, todo lo que vas a usar de este estilo ya no encaja y Sí, eventualmente lo terminarías perdiendo. Tienes razón. Y el problema con esto es que la arquitectura aquí vemos cómo se basa también en un contexto. El contexto depende mucho de lo que es y lo que no es lo correcto, digámoslo así, dependiendo de la las época. exigencias de la sociedad. Ajá, ok. Bueno, por último llegamos a lo que prácticamente vendría siendo la arquitectura contemporánea, o sea, la arquitectura que ya prácticamente llega hasta nuestro siglo XXI. Aquí este ejemplo prácticamente se sale de todo lo que se había conocido hasta mucho antes, con figuras completamente deformadas y colores que prácticamente pueden ser reflejantes con la luz solar y causar nuevas entonaciones de luz. En sí, esta arquitectura nos da un punto de partida bastante interesante que nos da que si bien podemos decir que no toma como tal ejemplo o alguna especie de ideas de las arquitecturas anteriores, pero por sí solo digamos que quiere hacer algo especial, crear algo completamente nuevo. Pero independientemente de eso, existen diferentes obras que también han logrado tomar lo mejor de estilos arquitectónicos pasados con el fin de conjuntarlos en una sola infraestructura y rescatarlos para así hacer una especie nueva de arquitectura que por sí solo pueda ser reconocida y también querida para esta época, refiriéndome más específicamente a la época en la que nos encontramos, el siglo XXI. A ver, con esta imagen de esta obra, digámoslo así que su autor ya conoce lo que es un muro, conoce lo que es una ventana. Lo básico. Bueno, lo de un Los, arquitecto debería tener. los ha investigado, los ha aprendido por los sentidos, digámoslo en este momento. Él puede ir a una pared, tocarla y por lo regular y lo que todos los arquitectos tenemos en mente, o la mayoría, es que los muros son planos, son lisos, pueden tener una textura. Aquí lo que yo quiero ver y lo que pienso es que él sí hizo un pensamiento, digamos, hizo el pensamiento inductivo, pero él no lo siguió, o sea, él utilizó las técnicas de un pensamiento aristotélico, tal vez sí, pero al fin de cuentas no lo llevó a cabo. ¿Por qué? Porque pues vemos cómo él hizo su propia concepción de lo que era un muro, o lo que debería ser un muro, lo que debería ser una ventana. Él creó un concepto diferente. Ahora les pregunto a ustedes, compañeros, si él creó unos conceptos diferentes a lo que ya está, por así decirlo, planteado en la sociedad con investigación, historia, tiempo, ¿ustedes lo consideran algo correcto? Yo digo que sí, bueno, desde mi punto de vista sí, porque Por como supuesto. te dije, el epistemológico va innovando, va evolucionando. Entonces, tenemos que hacer ese tipo de propuestas arriesgosas y hacer algo nunca antes visto. Y si funciona, pues qué bien, ¿no? Se agrega a la experiencia como arquitecto y tal vez alguien en algún tiempo lo tome de referencia. Tal vez este arquitecto ya vio, no sé, ya vio ejemplos anteriores y ya de ahí a través dijo, no, pues yo también puedo hacerlo, puedo hacer algo similar, igual a través de ese conocimiento Es algo que ya había. cuestionable, de hecho. Es algo cuestionable porque él, digamos lo que tiene las bases porque ya tiene un pensamiento inductivo, ya sabe, pero Ajá. en este caso lo ha cambiado, lo ha hecho diferente, crea un concepto muy diferente al original, entonces ya no estaría siguiendo, estaría, por así decirlo, iniciando con el pensamiento aristotélico, llegaría al final a romperlo y creando un concepto totalmente nuevo que no existía. De hecho, ¿Tú pero crees que sigue, ¿Tú crees que él sigue respetando esta idea de lo que tenía Aristóteles? de cierta manera no la respeta, pero creo que se anima en parte a crear algo propio que por sí solo pueda tener nuevas atribuciones. Creo que ante esto podemos decir que el pensamiento aristotélico nos deja en claro que con el pasar de los tiempos se ha intentado desarrollar nuevos estilos, todos los estilos arquitectónicos, desde el gótico,
el románico y algunos otros, como actualmente el modelo Yo digo que contemporáneo tal vez sí lo nos rompe. ha, Perdón. bueno, con el modelo contemporáneo nos ha dejado que cada persona o cada arquitecto ha intentado implementar su propia base, independientemente de que si toma inspiración de las obras anteriores o no. Y prácticamente con eso crea algo nuevo, que en su época bien puede o considerarse algo completamente nuevo, hermoso e incluso estético para muchas personas, pero que a la vez puede incluso ser algo aberrante o completamente que las personas prácticamente rechazarán porque es algo que simplemente no pueden entender. Pero prácticamente esto nos deja claro que con el pasar de los años, independientemente de que la obra continúe o no, van a llegar nuevas generaciones que dependiendo de su punto de vista, verán esto como algo completamente increíble, algo innovador, algo nuevo, algo que les gusta. Es porque así es, así funciona esto. Siempre será así. Entonces, por así decirlo, podemos decir que la arquitectura pues, está sujeta a su tiempo y contexto, ¿no? Exacto. Yo tengo otra duda. A ver, y si, así como dices, y si este arquitecto sí rompió el pensamiento de Aristóteles y llega otro y ya trata de replicar lo que vio con esta obra, y ya está volviendo y ya hace algo similar, esta ahora sí regresa al pensamiento de Aristóteles porque ya vio que sí se puede hacer. Entonces, está haciendo una réplica o se está basando en esta obra, y entonces la obra nueva ya recae nuevamente en un pensamiento de Aristóteles. Pues podríamos, contestando, pues podría yo decir que sí, vuelve a caer en el mismo procedimiento inductivo que Aristóteles planteaba. Sí, Y entonces, puede recrearlo igual o diferente, pero aquí es donde existen esas variantes, ya que pues, como Aristóteles se basa en la percepción que tenemos y volverlo abstracto en nuestra mente, es muy diferente, o sea, cada quien puede crear una cosa diferente. Yo quiero decir que tal vez sí seguimos la ley de Aristóteles en cuanto a pensar de manera inductiva, pero a la hora de llevar a cabo los conceptos como arquitectos, algunos tenemos variantes de los mismos. Los cambiamos en su forma o su esencia, en este caso, pues, los muros que podemos ver en esta obra, las ventanas, Y que también si los bien materiales tienen constructivos. que si bien tienen la misma función, visualmente cambiaron, sí, pero la cambiar. misma esencia siento o digo que se respeta o que sigue viva ahí. Como podremos decir, su esencia, su alma del arquitecto está reflejada aquí. Por En así su decirlo, cambió el cuerpo, pero, ajá, digámoslo, cambió el cuerpo, pero la esencia o lo interior o lo que significa no ha cambiado, porque esto es un muro, digámoslo así, es un muro. El concepto de muro lo tenemos presente a varias cosas, pero en cuanto al cuerpo, lo de afuera, vemos que cambió en la forma, pero eventualmente, o sea, eventualmente es lo mismo, o sea, sirve para lo mismo, es para lo mismo. No sé si me doy a entender. Sí, prácticamente deja claro que la funcionalidad continúa ahí, sin importar qué tanto nos atrevamos a cambiar el diseño de un inmueble, siempre va a servir para lo mismo, independientemente de que cambiemos, no sé, la forma de las ventanas, aquí como se puede ver la forma de los muros, experimentemos con nuevos colores, nuevos materiales constructivos, la funcionalidad va a quedar intacta, para eso es. Digámoslo así, se respeta un pensamiento aristotélico en cuanto a la cuestión inductiva, pero el resultado final tuvo un cambio. Exacta. Pasamos a lo siguiente, compañeros. Sí, por supuesto. bueno, aquí podemos recalcar lo que estábamos diciendo antes, ¿sabes? Podemos decir que como arquitectos siempre tratamos de innovar y pues podemos ver como en la primera imagen, el chiquito, la de 500 años antes de Cristo, ya había una estructura clara, ¿no? Y ya sabían cómo se hacía, qué materiales llevaba. Entonces, en algún momento un arquitecto dijo, pues va, a través de que ya cambiamos nuestras costumbres, nuestra forma de ser y que el avance tecnológico avanzó, ya podemos innovar en la arquitectura. Y yo siento que así se fue haciendo. ¿Sí ves cómo va avanzando? Por supuesto. Pero aquí recalca mi nueva duda, Chris.
¿Crees que crees que llegamos a tener un estilo ya saturado, que ya sabes cómo se hace? Entonces llega alguien nuevo y dice, no, yo quiero hacer algo diferente, innova, y ahí es como se pierde un tantito el pensamiento de Aristóteles, pero ahora ese nuevo estilo se vuelve a recopiar y vuelve otra vez al pensamiento de Aristóteles. Aquí quiero pensar y quiero Es, decir ajá, que es el decir, pensamiento podemos... aristotélico recae Ajá, según la época igual. ajá, igual te digo que el pensamiento pues va cambiando conforme el tiempo, conforme las necesidades, conforme la tendencia tecnológica, ¿sabes? Ujú. Pero al final Sí, de cuentas, digámoslo ajá, que el pensamiento aristotélico, en cuanto a si lo basamos en arquitectura, si nos basamos al diseño, ajá. Nos basamos en, bueno, el diseño, basémonos las en diseño, técnicas en de diseño. diseño, ajá. Bueno, el diseño. El pensamiento aristotélico, si nos vamos a la cuestión del diseño, tendrá sus variantes. Y este se verá sujeto como a la época en la que se desarrolló. Esto en cuanto si nos referimos a estético, porque ahora vámonos a cuestiones, por así decirlo, técnicas. Pues ya sabemos que es un muro, que es una ventana, que es una trave, cómo leer planos. Es algo que, por así decirlo, ya está marcado. ¿Podremos cambiar lo estético? Sí, pero quiero decir que la esencia de lo teórico, en cuanto a arquitectura, no lo vamos a poder cambiar. Esa va a seguir respetando un pensamiento aristotélico sin importar la época. No sé ustedes qué opinan. Tienes razón, yo sí estoy de acuerdo contigo. O sea, Un muro siempre no dejará, un muro no dejará de ser un muro, una ventana no va a Ajá, dejar de ser una ventana. cambiará Conforme el la... estilo. Cambiará el estilo, también los materiales e incluso los procesos de construcción siempre cambiarán. Prácticamente no es lo mismo desde el 5000 antes de Cristo hasta nuestra actualidad. Todo se hacía de una manera diferente, pero independientemente de eso, podemos decir que todo sigue funcionando de la misma manera. sí, pues digo, sí están de acuerdo conmigo, ¿no? O sea, yo digo que el pensamiento aristotélico, si nos vamos a conceptos, no importa la época en la que se desarrolle, pero en cuanto a arquitectura, en lo estético o en las formas físicas, sí tiene una variante. Pues la variante sería, como tú dices, En los estilos. en lo de en los sentidos, ¿no? Pues digamos, yo quiero aprender, no sé, hacer un edificio del año, de, no sé, de antaño, pero pues no importa, aunque lo sepa, ahora tengo que aprender la nueva tendencia tecnológica. Aunque un muro no deje de ser un muro, tengo que aprender cómo se realiza, ¿no? Sí, Exacto. por eso. Es lo que les digo, Aristóteles, pues por así decirlo, en su pensamiento, y si lo basamos en arquitectura, pues va a estar definido por la época y el contexto. Los sentidos y la experiencia. Al igual que las ideas de las personas, en la que en cada época siempre van a ir cambiando, intentando cosas nuevas, cosas que les gustan a las demás personas. Ujú. Prácticamente Sí, dejar sí, su propia ajá. huella, su propia huella en la historia. Sí, igual en los pensamientos, güey, igual en los pensamientos, porque pues yo recuerdo que la gente tenía el presentimiento, bueno, la idea de que entre más alto un edificio, más cerca estabas de Dios, ¿no? Ujú. Y hoy tal vez pues no pensemos igual, entonces ya podemos hacer más formas, más cosas, más innovar. Pues Ujú. bueno, siempre se estuvo innovando, ¿no? Otra Pero pues cuestión, siempre con... ¿Sí? bueno, ya no queremos hablar de esto. Bueno, esta cuestión ya está. Sí, Ahora, tomando un poco la diapositiva anterior de cómo consideraba, déjenla presento para que estemos ahí presentes, intentamos aquí. Vámonos a cómo consideraba Aristóteles a la arquitectura, fuera de su pensamiento un poquito. Él la consideraba, y en este pequeño párrafo que es el importante para mí, que la arquitectura construye o trama las reglas que regulan la vida en común. Aquí es donde les digo y vuelvo a recaer esta cuestión de que la arquitectura estará definida por el contexto histórico o por la vida que se vive en aquel entonces. Un ejemplo que les quiero poner, cuando empezó la revolución industrial, ¿qué fue lo que derivó? Como ya vimos las construcciones, como vimos en algunas otras materias, las construcciones de edificaciones con el acero. Asimismo, la arquitectura de vida, ajá, y la vida tendría que ir eventualmente cambiando, porque como la revolución estaba en su auge,
la sociedad o la vida pública en común necesitaba tener un beneficio de esto. Asimismo, se hicieron las edificaciones más duraderas y se empezó a ganar más popularidad. ¿Ustedes qué opinan en cuanto a esta cuestión de que la arquitectura debe regular la vida como la vida en común o el contexto? Pues tienes razón, de hecho es lo que te enseñan como arquitecto cuando llegas, ¿no? Cuando nos enseñan a distribuir, siempre con el pensamiento de que el usuario se le tiene que facilitar más fácil la vida del usuario, ¿no? No haces una distribución pensando en, le voy a poner su habitación más lejos para que le cueste más trabajo. No, 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 tienes que pensar en la vida cotidiana. También tienes que pensar en un ámbito urbanístico, ¿no? De si vivo cerca de, bueno, así como tú lo dices, que en la época de la revolución, que había muchas maquinarias, pues obviamente se puso de moda y hubo tendencia en la arquitectura de hierro, como tú dices. Pero también se debe, creo que, a nuestra capacidad de adaptarnos a lo que tenemos. Como tú dices, en aquella época lo que más usaba era el hierro. Prácticamente nosotros como arquitectos, bueno, los arquitectos de aquel entonces aprendieron a adaptarse a los métodos de construcción con lo que tenían en las manos. Y no solo eso, lograron hacer grandes edificaciones en diferentes partes del mundo, bueno, más bien esa parte del mundo específica, con eso, con el hierro en especial. Se debe prácticamente a la capacidad de adaptación que tenemos nosotros con lo que tenemos. Eso igual fue un punto muy bueno porque pues nos permitió hacer otras cosas diferentes a la arquitectura, como fueron los rascacielos, en este caso, hablando de este ejemplo en específico. Ahora bien, la época también, así como lo dice Aristóteles, pues la época también era la limitante o la que especificaba qué tipo de arquitectura estaría en aquel entonces. Porque por así decirlo, vámonos a los tiempos de la Edad Media. ¿Qué era lo que más giraba en torno a la arquitectura en aquel entonces? Eran los monasterios, iglesias, todo lo que tenía que ver con la vida religiosa y el material en ese entonces. Pues sí, tienes razón. Así podemos decir que la arquitectura, como lo dice, Pero aquí recapacitando, una pregunta aquí, dijiste que según se basa en adaptabilidad, pero ¿qué tal la innovación? ¿Qué tal si estamos bien viviendo así? Pero ¿qué tal si alguien dice, no, pues podemos vivir mejor? Y ahí es donde podría innovar, ¿no? Como en el último caso que vimos ¿cómo se llama? Ciudad Jardines, donde vimos que, pues, alguien se hartó de que viviéramos, que los obreros vivieran así, que tuvieran tantas fábricas y dio un plan para una mancha urbana. Entonces también podemos que la arquitectura viene de la innovación, ¿no? Bueno, ¿tú qué dicen? ¿Ustedes qué dicen? Va junto. Siento que la innovación viene también, o la innovación nace, aparte de los materiales, también de algún problema que pueda tener, por así decirlo, la época o el contexto. Como se nos explicó en una clase pasada, de que nadie está adelantado para su época, no, está consciente de las carencias que se viven y las intentamos mejorar. Sí, sí. Estoy de acuerdo. Va junto con la adaptación. Prácticamente tenemos la intención de innovar con lo que tenemos, con un solo objetivo. De buscar la perfección. Pues estamos bien, pero podemos estar mejor, ¿no? Exacto. Sí, eso sí. Cabe destacar que la cuestión de perfección no la tenemos clara porque es una cuestión que va dependiendo de quién la defina o cómo la perciban, porque perfección es un concepto muy... Una utopía, prácticamente. No, es que hay perfección de cada quien, ¿no? Tal vez para mí perfección es de que, o sea, a mi casa no le pegue el sol. Y tal vez para la perfección para ti es que Para sí le pegue alguien el que sol. le gustan los climas cálidos es para... Ajá. Sí, eso de ese pequeño concepto no lo veo muy aquí. En cuanto a esto, ¿estamos a favor o en contra de que la arquitectura va a definir la vida y la vida puede definirla? La arquitectura va a definir la vida. No, sí, estoy de acuerdo contigo. Yo también, compañero. Sí, de que el contexto lo define. Ahora, otro punto importante para poder finalizar que quiero destacarles es algo más sobre Aristóteles en cuanto si nos vamos a la cuestión arquitectónica. Aristóteles consideraba que cualquiera podía ser capaz de ser arquitecto.
Esto porque cualquiera podría ser considerado un buen arquitecto, si por así decirlo, ¿cómo les digo? Ajá, Tener los estudios y la ya que no, experiencia. ajá, porque para él un arquitecto no se limitaba solo a ser un proyectista o a hacer un diseño, ni a la construcción. Para Aristóteles era la ideación, que por así decirlo, cualquier persona ideara un plan que pudiera ayudar a mejorar la arquitectura. ¿Para ustedes están a favor de esto? Por supuesto. ¿Cómo? ¿De que cada arquitecto tiene que innovar en favor de la arquitectura? No cualquiera puede ser, o sea, cualquiera puede ser un arquitecto, cualquiera que tenga una idea o la capacidad de ideación. Ajá. Ajá, porque, o sea, para Aristóteles no le limitaba la materia o la obra que hiciera cada quien, sino para él lo que importaba era obrar con vista hacia un fin, o sea, mirar para mejorar algo. Ah, no, sí, hay. En eso se basa la arquitectura, prácticamente, así como lo Ajá, es lo que rodeas. se basa y lo que cualquier arquitecto debería tomar en cuenta, cómo mejorar la calidad de vida del usuario o en gran escala de usuarios. Ajá. Sí, miren, aquí vamos a algo, por así decirlo, no diré que, bueno, para explicar un poquito más esta cuestión que les digo, como pudimos ver, nosotros ya una vez estudiado un tema pasado que fue en otra materia, hablábamos de la ciudad jardín, ¿se acuerdan de eso? Por supuesto. Sí. Ahora bien, la ciudad jardín, como vimos, fue un movimiento de orden urbanístico donde se buscaba un nuevo orden para las ciudades. Ahora sí, su autor, quien fue Ebenezer Howard, sabemos que no fue un arquitecto, ¿verdad? Claro, no lo fue. No, este hombre no era para nada arquitecto, no tenía o por así decirlo, totalmente basado en aquel contexto. Él pues también tenía otras funciones, se dedicaba a otras cosas, pero digámoslo así, yo siento que él veía, y como igual lo vimos en nuestra materia anterior, él veía las carencias que se tenían en aquella época, y por ello, y por ende, él se dedicó a crear este ordenamiento, porque como sabemos, este ordenamiento nació de la idea de la ciudad que se tenía planeada con la revolución industrial. Y para la vida de las personas era algo ya insoportable por contaminación, varios aspectos. Este hombre llega e implanta un nuevo ordenamiento urbano, y aquí es donde él ya empieza a innovar en la arquitectura. Y basándonos en lo que nos decía Aristóteles de que cualquiera que obre con un fin podría ser arquitecto, en una parte yo estoy a favor, porque pues por estas cuestiones de que estamos viendo en el caso de Ebenezer con su plan urbanístico de Ciudad Jardín, él logró incursionar. No sé ustedes qué opinen o si tienen algún otro ejemplo como este. Bueno, no solo lo va a incursionar, a mi parecer, prácticamente él lo logró. A pesar de no ser arquitecto, él logró lo que tanto estamos diciendo, o sea, centrarse en lo del bien, en el bien mutuo hacia las personas, ya que su plan como tal, la ciudad jardín, no solo ayudó a replantear cómo debía ser el entorno urbano en todo París, sino que también logró apoyar tan solo al medio ambiente, conservando una cierta cantidad de áreas verdes y también apoyó la cantidad de población que tenía que tener dicha ciudad. Él lo consiguió de manera exitosa, aún sin ser arquitecto, cumplió con su meta. Eso es lo que por lo menos me dejas en claro con tu punto de vista, compañero. Y que también cumple esta función en que dejó un conocimiento previo para que arquitectos y no arquitectos a futuro lo tomen presente como para futuros desarrollos urbanos, ¿no? Ajá. Ahora bien, ustedes, les pongo un ejemplo. ¿Creen que digámoslo así, un florista o un naturalista, ustedes lo considerarían que tendría capacidades arquitectónicas o para incursionar en la arquitectura?
Yo digo que sí. Todos No los personas depende. lo tienen. Cualquiera. No, yo digo que no depende de tu profesión, sino depende de la persona, ¿no? Tal vez él sepa cosas que yo no. ¿Sabes? Él es naturalista, entonces sabe, tal vez él dentro de su carrera, dentro de un ámbito, no sé, digamos los de transdisciplinar, sabe cosas que yo no. Y entonces de ahí puede decir, no, pues yo este diseño ayuda a la naturaleza de este tipo a este tipo, ¿no? Ajá. Creo que puede depender más que nada del sentido común. Ajá, Prácticamente igual, eso viene ligado. ajá, Como igual que solo cualquier persona pueda verlo desde el punto de vista de que puede ser funcional, puede verse viable, puede verse bien o puede verse mal, puede funcionar prácticamente. Todo depende de eso, de sentido común. Todas las personas lo tienen. Entonces, el ejemplo que les puse de un paisajista, un naturalista que puede ser arquitecto, fue el de Joseph Paxton. Este hombre, como ya vimos igual en una materia pasada, fue el creador de los jardines de Chatsworth. Aquí es lo que vemos. Este hombre, como nos diría Aristóteles, tenía una idea y logró llevarla a cabo. Él llegó, por así decirlo, a crear su obra focalizada a lo que él quería, que en ese entonces era conservar unas especies botánicas, plantas, que por así decirlo, este hombre ya tenía un pensamiento, ya tenía una idea, él ya tenía un fin y logró llevarlo a cabo. Basándonos en lo que nos decía Aristóteles, llegó a la ideación con el fin de mejorar. sí, 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 te entiendo. Exacto. Sí, Estoy de acuerdo contigo. porque él, por así decirlo, llevó lo que quería Aristóteles, era que no solo era hacer arquitectura, sino también era operar con vista a un resultado. Cumplir las necesidades, ¿no? Ajá, es que por así decirlo, para Aristóteles, un arquitecto, y aquí como lo llegué a encontrar, para él un arquitecto es quien logra establecer el orden en la materia o en comunidades. Era ordenar el mundo y los humanos. Por así decirlo, era quien lograba crear un orden. ¿Ustedes están a favor de esta idea? Por supuesto, de cierta manera en eso se centra la arquitectura, en crear también una especie de orden. Es una manera de verlo. Sí, Igual, tienes. Sí, bueno, este, con respecto al tema aristotélico, creo que sería todo, compañeros. Para ustedes, amigos, compañeros, ¿cuál sería su conclusión sobre el pensamiento aristotélico en la arquitectura? ¿O para ustedes qué sería? para mí, yo creo que supongo que sería la innovación a través de un conocimiento previo, ¿sabes? Es como de, sé cómo se hace una edificación, sé cómo se distribuye esto, pero le voy a dar mi toque, pero siempre partiendo de un pensamiento aristotélico que viene de una experiencia y un justificante científico. Ujú. ¿Ustedes qué opinan? ¿Tú qué dices, Daniel? Es, pues gracias a ese conocimiento aristotélico es que todos, bueno, nosotros como arquitectos podemos evolucionar de aquí al día de mañana, hacer nuevas obras arquitectónicas, atrevernos a hacer cosas nuevas, no solo lo convencional, sino cosas que incluso puedan tener inspiración en estilos arquitectónicos antiguos y de cierta manera innovar y también este, usar cosas del pasado. Podemos hacer una amalgama de ambos y prácticamente seguir evolucionando. Claro, no a todos les va a gustar en un principio, pero de eso se trata de arquitectura, ir cambiando y que con el futuro esta obra por sí sola se reconozca. Bueno, tienen razón, me gustan sus puntos. Para mí, viéndolo desde el punto aristotélico, la arquitectura tiene que ver con el proceso de la abstracción, porque tiene que ser con un proceso inductivo, porque los sentidos nos ayudan, sí, nos ayudan a entender, a ver, a conocer la arquitectura, y eventualmente la manera en que lo percibimos, con el agente paciente,
con el agente y el paciente, podremos crear nuestros conceptos. Pero yo estoy un poquito en desacuerdo porque si nos vamos a nada más criticar o conocer por los sentidos, a veces nos puede engañar. Y aquí es donde ya tendríamos que utilizar la lógica y eventualmente caer en el uso de la razón para poder darle, por así decirlo, veracidad a lo que estamos planteando. Y aquí es donde recae esa cuestión que creo que ya ven que vimos en clase, de que si un ciego podría o no ser arquitecto porque carece de esos sentidos. Y viéndolo desde el punto aristotélico, para ustedes sería, o sea, para ustedes un ciego podría ser arquitecto si lo vemos desde este punto aristotélico. Es que no es ciego, o sea, tiene los sentidos, ¿no? Yo digo que tal vez a través del tacto podría atribuir a que decir, no, este material es bueno para esto, pero a través de una experiencia, ¿no? Ajá. Sí, es lo que yo igual quería defender y lo que igual una vez defendí, es de que tal vez sí, sí lo puede ser, tal vez no de la misma manera que uno piensa. Y es porque no debemos cerrarnos a que lo arquitectónico solo es diseñar, como lo vendría diciendo Aristóteles, no solo es un proyectista, sino es alguien que pueda mejorar o llegar a un fin, que se dé una idea y de ese idealismo llegue a su paz, llegue a la ejecución del mismo. Porque por así decirlo, tal vez no pueda ver, pero puede tocar, puede sentir, puede tener conocimientos muy buenos en algunas otras cuestiones, como lo dices tú, compañero Moisés, en los materiales, qué tipo de materiales usar. A través de la experiencia, pero si digamos empieza, si no reconoce el material o es algo nuevo para él, no creo que ahora sí pueda hacerlo. ¿O tú qué dices, Chris? Porque hasta llegado a su experiencia, entonces tendría que tener, no tiene experiencia de algo pues que no ha vivido, que no ha tocado, que no conoce. Es eso, tal vez no tenga una experiencia como tal, o tal vez se le dificulte mucho, y tal vez no sea bueno en algunas cosas arquitectónicas, pero puede apoyar en algo, puede tener conocimientos de algo. Tal vez él no sea el mejor, digamos así, no va a ser el mejor dibujante o el mejor exponente, pero tal vez sea muy bueno o tal vez tenga una memoria enorme para guardar y recabar mucha información. No sé ustedes qué dicen. Es posible. No podemos cerrarnos a que simplemente decir que no porque no puede ver cómo es un diseño o qué clase de materiales se pueden utilizar para una edificación. La verdad es que yo pienso que puede serlo, así como mi compañero Moisés dijo, con el tacto incluso puede sentir la clase de material. Es posible, es difícil, por supuesto que lo es, pero eso no quiere decir que sea algo imposible, es demasiado Sí, difícil de lograr. es difícil y va a ser difícil, pero no imposible. Exacto. Exacto. Bueno, compañeros, ¿quieren aportar algo más? No, por mi parte no. Eso es todo de mi parte, compañero. Bueno, igual sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por haber escuchado esta presentación, compañeros. Esperemos que les haya informado. Muchas gracias.